Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien y que esté todo súper bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda sesión del día de nuestra serie de cápsulas con las cuales estamos y hemos estado trabajando referente a cómo plantear metodológicamente un trabajo dirigido. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar exclusivamente con lo que va a ser el segundo momento, que es el momento más importante cuando uno realiza un trabajo dirigido, que es el momento bibliográfico. La anterior semana habíamos hablado del primer momento, que es la planificación, cuando planifico todo mi trabajo dirigido y obtengo, digamos, el tema de investigación que voy a realizar o la planificación que yo haya determinado. Entonces, el segundo momento, y es el momento en realidad más importante de todo lo que es el planteamiento de un trabajo dirigido, es lo que se le llama el momento bibliográfico, que tiene que ver específicamente con la revisión bibliográfica como tal. Para lo cual, metodológicamente existen dos momentos en los cuales se van a presentar al mismo tiempo esta bibliografía. En un principio, la bibliografía se va a presentar en lo que, en lo que es la... Deme un segundo, por favor. Tengo un problema con la computadora. Ok. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el segundo momento del trabajo dirigido y que es en realidad metodológicamente y epistemológicamente hablando, es el momento fundamental en cualquier tipo de investigación, ya sea un trabajo dirigido, un proyecto de grado o una tesis de grado. Es el momento más importante, que es el que se le llama el momento bibliográfico, el cual se divide básicamente en dos partes fundamentales. La primera, que es lo que se le llama el estado del arte, que es de lo que vamos a hablar en un principio, cómo armamos el estado del arte, bajo qué principios metodológicos partimos para armar y establecer y organizar un estado del arte. Y en base al estado del arte, una vez que se lo organiza, realizamos lo que es el marco teórico, ¿sí? Lo que se le llama el marco teórico como tal, pero que para un trabajo dirigido, en algunos trabajos dirigidos sí le ponen marco teórico, pero en algunos solamente por un tema de formato le ponen, digamos, revisión bibliográfica, pero que a la larga no es tan diferente, simplemente que un marco teórico y una revisión bibliográfica solamente van a variar por el tema de las variables que van a intervenir en la investigación como tal, pero a la larga, digamos, desde una perspectiva metodológica, vamos a trabajar bajo los mismos preceptos. Entonces, primero vamos a comenzar hoy hablando de lo que es el estado del arte y cómo deberíamos plantearlo. Primero, mientras esto se termina de descolgar, vayamos hablando de lo que es el estado del arte como tal, que es lo primero de lo que vamos a hablar. El estado del arte en una investigación y en este caso en un trabajo dirigido es el primer paso de lo que es la revisión bibliográfica de una investigación. ¿En qué consiste? A diferencia del marco teórico de la revisión bibliográfica, un estado del arte se va a, digamos, va a buscar, va a indagar hasta qué punto la investigación o el tópico del cual estoy investigando, o sea, esta información ha sido investigada. Digamos que ya tengo un tópico determinado, entonces tengo que buscar utilizando, hoy en día con la ayuda del Internet se puede hacer una búsqueda muy, muy rápida y dependiendo de las páginas que se revisan, se puede encontrar material de muy buena, digamos, de muy buena mano y nos ayuda mucho para trabajar en el estado del arte. Entonces, lo primero que se hace para trabajar con el estado del arte, y eso lo vamos a ir anotando por acá, es trabajar con tres tipos de documentos en principio. Primero vamos a trabajar con documentos, obviamente, de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. Sobre todo con documentos de primera mano para
estado del arte. Específicamente, lo que se recomienda al momento de hacer el estado del arte es primero buscar investigaciones similares a las cuales yo he estado trabajando o con las cuales yo he estado trabajando. Eh, y es por eso que el primer paso, el paso número uno para realizar el estado del arte, es recomendable hacer una visita a repositorios digitales, bibliotecas físicas o otro tipo de repositorios en donde se puede encontrar documentación de primera mano, que quiere decir que son otros trabajos similares. O sea, ¿qué quiere decir? Otros trabajos dirigidos o otro tipo de investigación parecida a lo que yo quiero investigar. El problema es de que el trabajo dirigido, digamos, el nombre trabajo dirigido es el nombre que nosotros le hemos dado en nuestro país. Sin embargo, en otros países este nombre va a variar, pero la metodología tal vez va a ser un poco distinta, pero sin embargo, el nombre va a variar y es por eso que a veces hablar de trabajo dirigido al momento de hablar del estado del arte es un poco abstracto. Entonces, lo mejor es buscar con el mismo nombre como trabajo dirigido y el primer paso es buscar documentos de primera mano, que es buscar otros trabajos dirigidos. Bueno, hoy en día tenemos la ventaja de que algunas universidades del sistema ya tienen repositorios de documentos de investigación, de informes, trabajos dirigidos, proyectos de grado o tesis u otros tipos de investigaciones, y son documentos públicos a los cuales se pueden acceder a través de Internet. Entonces, el primer paso al momento de hacer el estado del arte, lo primero es muy recomendable ingresar a un repositorio. En este caso, la única universidad en nuestro país que tiene un repositorio que funciona y que trabaja y que siempre está siendo actualizada es el repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés, y que solamente tengo que poner repositorio umsa.bo, esa es la dirección, y automáticamente puedo ingresar a todos los trabajos de titulación de todas las facultades y carreras. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a ingresar a la Facultad de Humanidades y a la carrera de Lingüística, donde están las investigaciones en lingüística como tal, y voy a seleccionar la opción de trabajos dirigidos, y como pueden ver en pantalla, el sistema me va a filtrar todos los trabajos dirigidos presentados hasta la fecha que se ha actualizado el sistema. Entonces tengo varios tipos de trabajos dirigidos en varios idiomas y en diferentes temáticas. Se van a dar cuenta que para el área bueno, para la lingüística aplicada como tal, los trabajos dirigidos en nuestro país, la mayoría son direccionados al área de educación en diferentes áreas dentro de la educación. Lo más común es enseñanza de idioma como lengua extranjera o como lengua nativa, dependiendo del idioma que se está trabajando, o trabajar con enseñanza del idioma como tal en algún contexto educativo específico, que puede ser educación superior, educación inicial, educación, eh, eh, como se dice, intercultural, educación de todo tipo, ¿no? En donde se pueda indagar, pero en la mayoría de los casos trabajan en lo que es enseñanza del idioma como tal o enseñanza del idioma de modo profesional o de modo técnico. Entonces, la idea es ingresar al repositorio y buscar las últimas 3 investigaciones que se hayan presentado en el sistema, que sean además parecidas al tema que yo estoy investigando. La idea es de que sean parecidas al tema que estoy investigando. Como habíamos visto en la anterior sesión, en este punto yo ya debería tener algo, digamos, un bagaje de lo que yo quiero hacer y de lo que yo quiero investigar, y este paso que estoy haciendo ahora me sirve solamente para poder despejar variables referente a lo que tengo que investigar. Entonces, solamente para hacer el ejemplo, acá tenemos los trabajos dirigidos y yo voy a seleccionar 3 que tengan que ver con, digamos, lo que yo estoy haciendo. Supongamos que mi investigación tiene que ver con enseñanza de... Acá, por ejemplo, este es un trabajo clásico en lo que es eh, en lo que son los trabajos dirigidos en lingüística aplicada, que en la mayoría de los casos se trata en desarrollar
un syllabus referido a un curso específico de idioma, del idioma inglés para algún tipo de población. Por ejemplo, aquí tenemos uno que ya se ha hecho y que está enfocado con la ley Avelino Signani. A ver, para descargarlo lo vamos a seleccionar, en un momento lo vamos a revisar. Ya tengo una investigación. Voy a buscar otra que sea parecida. Como era un syllabus, puede ser aplicación de Application of Didactic Strategies for English Language Teaching, etcétera, porque está hecho en un colegio. Entonces, el otro también estaba enfocado en un aspecto así educativo, también me puede servir, entonces también lo abro. Sigo buscando y voy buscando, digamos, una opción más. Miren, esta está súper interesante. Handling Superheroes and Real Things as an Instructional Strategy for Improving Vocabulary Speaking and Writing in EFL Young Learners. Ahí tenemos mis 3 investigaciones. Y si encuentro más, pues sigo abriendo más. Yo solamente para el ejemplo vamos a abrir 3. Mínimamente son 3. Incluso en lo que se pide en la mayoría de los perfiles, se recomienda que mínimamente tengamos 3 investigaciones parecidas como parte del estado del arte mínimo. Pero ahora, se puede indagar en más, obviamente, mucho mejor. Entonces, una vez que ya tengo mis investigaciones, simplemente las tengo que abrir. Aquí está la primera. Le hago clic para que se abra. Bueno, en este caso tengo que hacerle clic, esperar un momento. Les va a aparecer la opción descargar en la pantalla. Y lo único que tenemos que hacer es descargarlo para luego empezar a revisar el PDF. Todos estos documentos son documentos PDFs que se pueden descargar, que son en realidad los informes finales que presentan los tesistas en lo que es la Universidad Mayor de San Andrés. Técnicamente, todas las universidades del sistema deberían tener algo parecido a esto, pero creo que no todas la tienen, o por lo menos no en todos los casos tienen un portal como este, en donde tienen todas las investigaciones y que además se puedan investigar. Bueno, yo ya estoy descargando, ya he descargado la primera investigación, voy a descargar la segunda. Y en un momento lo vamos a ver en pantalla, una vez que terminen de descargar las 3 investigaciones, y vamos a ver qué es lo que tengo que leer, qué es lo que tengo que buscar específicamente en los informes. Estos informes que estamos descargando es lo que se le llaman documentos de primera mano. Se recomienda siempre al momento de comenzar el estado del arte, comenzar con este tipo de documentos. No es muy recomendable comenzar con libros, porque el problema de los es de que son en realidad tienden a ser un poco más amplios y no son tan concretos como documentos como este, ¿no? Y además que como estamos investigando en un ámbito netamente de lo que es, recuerden que lo que es un trabajo dirigido, lo habíamos visto la anterior semana, es una investigación por intervención. Lo que quiere decir es que al momento de realizar la investigación como tal, lo que yo voy a hacer es detectar un problema, realizar un análisis de necesidades, detectar el problema y realizar el análisis de necesidades. Ambos pasos los voy a realizar justamente con esta investigación bibliográfica que voy a hacer. Si mi investigación bibliográfica está bien hecha, normalmente el resto de mi investigación va a estar bien hecha, pero cuando, digamos, no tengo una buena indagación en la parte literaria, es donde normalmente voy a tener problemas al momento de establecer variables, indicadores de variables, indicadores de cumplimientos, lo que son los objetivos y básicamente todo lo que es la planificación de la investigación como tal, tiene mucho que ver con esta parte bibliográfica. Entonces, cuando yo hago esta parte, este primer momento sobre todo, lo que es el estado del arte, de libros, sí voy a obtener buena información, pero voy a tardar más tiempo, porque voy a tener que leer varios libros para obtener digamos, información específica. En cambio, si trabajo con documentos que son como los de este tipo, documentos de primera mano que son otras investigaciones,
puedo, digamos, acortar los tiempos porque voy a poder leer todo de manera más delimitada y no voy a tener el problema de que lo que estoy investigando sea demasiado abstracto, ¿no? O sea, de que, digamos, no se pueda entender. Ok, ahí están, creo que ya han cargado. Este es el primer documento. Ok, denme un segundo. Está todavía cargando. Ok. Lo primero, desde una perspectiva metodológica, ¿ok? Analicemos todo esto desde una perspectiva metodológica como tal. Siempre que hablamos de un trabajo dirigido, metodológicamente hablando, vamos a tener una variable independiente que va a intervenir, por eso se llama investigación por intervención, que va a intervenir una variable dependiente. Y lo que nosotros básicamente hacemos en toda la investigación es medir cuánto de intervención tiene la variable independiente y cuánto de efecto tiene esa intervención en la variable dependiente como tal. Entonces, básicamente, vamos a... Todos los trabajos dirigidos se basan en ese precepto. Son siempre ese tipo de intervención. Lo único que va a variar, obviamente, va a ser la metodología y va a variar la temática, los objetivos, sobre todo los objetivos académicos. Sin embargo, los objetivos metodológicos van a seguir siendo lo mismo porque la metodología siempre es, ¿no?, de intervención y de ese tipo. Entonces, lo primero que me tengo que fijar cuando establezco, por ejemplo, cuando voy haciendo mi estado del arte, es revisar el título de la investigación que estoy indagando. En este caso estoy viendo esta primera, que es Handling Superheroes and Real Things as an Instructional Strategies for Improving Vocabulary Speaking and Writing in EFL Young Learners. Si podemos analizar este título, la variable independiente es hasta aquí. Es Handling Superheroes and Real Things as an Instructional Strategy. Esa es la variable independiente, o sea, esa es la variable de intervención. Esa es la estrategia que se va a desarrollar y es lo que yo voy a planificar. O en otras palabras, es todo lo nuevo con lo cual el investigador va a aportar en la investigación. En este caso se está aportando con una estrategia que tiene que ver con digamos, con utilizar superheroes, el concepto de superhero, como algo relacionado con realia, ¿sí? Y que tiene que ver con una estrategia instruccional. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta investigación han enfocado más la parte pedagógica, o sea, cómo esta estrategia le va a ayudar al profesor, al teacher en este caso, a trabajar ese tema que es la parte de writing, vocabulary speaking, pero desde una perspectiva instruccional. O sea que le va a dar más herramientas al teacher para poder plantear metodológicamente su clase, pero a partir de utilizar superheroes como parte de su trabajo. Entonces, esa es digamos, la variable interviniente, o sea, que es la variable independiente, la estrategia y el efecto que se quiere ver es si esta estrategia va a mejorar estas capacidades en los estudiantes, vocabulario, speaking y writing. Y la población es un tipo de curso EFL, o sea, English as a Foreign Language. Recuerden que en enseñanza de idiomas siempre hay enseñanza de idioma como lengua extranjera, o como lengua nativa, o como segunda lengua, o como lengua profesional. En este caso es como lengua extranjera. Entonces, todos los títulos para trabajos dirigidos tienen esta forma. Y eso es lo primero que yo veo al momento que yo voy a indagar. ¿Por qué? Porque entonces yo ya voy a saber que en el resto del trabajo dirigido, todo el trabajo dirigido, por lo menos desde una perspectiva teórica, porque ahorita estoy viendo la parte teórica, me va a hablar mucho de esta estrategia, va a desarrollar toda esta estrategia, nos tiene que explicar de qué se trata de estrategia, cómo funciona, etcétera, etcétera, y luego nos va a decir cómo esta estrategia influencia en estas habilidades que son vocabulary, speaking y writing específicamente. Y luego se va a hacer un análisis seguramente estadístico para ver cómo esa estrategia específicamente
influencia en estos 3 skills, que obviamente tal vez el investigador, bueno, en este caso la investigadora, ha trabajado tal vez, ha enfocado también otros micro skills que están dentro de cada uno de esos, ¿no? De vocabulary, speaking y writing. Eso es lo primero. Lo segundo es que voy revisando en la investigación, y lo segundo que reviso es siempre la tabla de contenidos, porque aquí me dan un mapeo de lo que la investigación ha revisado. Más allá de todo, lo que a mí me interesa acá es el capítulo 2. Chequen, acá le ponen marco teórico, Theoretical Framework. Van a ver que en otros trabajos dirigidos, en vez, le van a poner Literature Review solamente. Y si está en español, le van a poner revisión literaria. Pero no importa el nombre. Lo importante es que lo que se tenga en esta sección esté muy relacionado con el estado del arte que ahorita estamos revisando. Entonces, acá lo que reviso es qué es lo que está tomando en cuenta. Por ejemplo, para esta investigación se ha tomado en cuenta 2 aspectos, solo 2. El primer aspecto es Teaching English and Language Methods. O sea, aquí nos menciona sobre los métodos de enseñanza que se han utilizado en este trabajo dirigido, que es eso lo que normalmente se escribe en el marco teórico y también en esta primera parte. O sea, ¿qué métodos yo como profesor de idioma voy a proponer en esta intervención? En este caso, han propuesto trabajar con el Grammar Translation, con el Direct Method, el Natural Approach y el Audiolingual Method. Y por otro lado, además de esos métodos, nos están hablando de unos métodos más comunicativos, más funcionales, como es el Cognitive Approach, el Total Physical Response, Saggistopedia, y obviamente todo lo que tiene que ver con el Common European Framework. Entonces, si se dan cuenta, en todo el marco teórico, en este trabajo dirigido, nos está mencionando los métodos pedagógicos y metodológicos que se va a utilizar en ese trabajo dirigido. A diferencia de un marco teórico de una tesis, vean que es mucho más simple. Solamente se incluye lo que se va a hacer en el trabajo dirigido como tal, y no es como en una tesis donde se da vueltas y vueltas tratando de explicar o describir específicas variables que sobre todo se tienen en las tesis como tal. Entonces, solamente ya revisando, por ejemplo, el marco teórico, no necesito ya leer toda la investigación porque ya me doy cuenta qué es lo que se está enfocando en ese trabajo dirigido. Y ya tengo, digamos, primero esa parte ya bibliográfica. Y segundo, me voy a la parte que son los resultados. Resultados que aquí están en la 65 y luego conclusiones y recomendaciones. Vean que los trabajos dirigidos son mucho más cortos, no son tan extensos como las tesis, en donde son más extensas en relación a casi todo. Acá la cosa es mucho más simple. El cuerpo del trabajo llega a tener menos de 70 páginas y lo que más tiene, digamos, la mayor cantidad de páginas se van a poner en los anexos, ¿no? Donde se van a poner los lesson plans, se van a poner los materiales adicionales, fotografías, etcétera, todo lo que se haya podido realizar. Entonces, acá vamos a ver ok, por ejemplo, el análisis acá nos comienza explicando desde cómo han hecho el diagnóstico a los participantes a través de un pre-test y un post-test, y y obviamente el test era oral, y aquí nos va mostrando cómo los participantes, que en este caso eran 7 participantes, han tenido estos puntajes y la mayoría han reprobado. Solo ha pasado uno, pero ese es el pre-test, cuando les han aplicado al principio. Y acá nos muestra más ilustraciones sobre la evaluación que se ha hecho. Eso es lo que se debe mostrar. Desde en los resultados se debe mostrar toda la evaluación que se ha hecho desde el principio, o sea, desde el análisis de necesidades. Esta primera parte es el análisis de necesidades, en donde nos van mostrando cómo al principio, cuando todos han empezado, chequen, ¿qué está mostrando el tesista? Está mostrando que cuando han empezado el trabajo dirigido, todos los participantes, que eran 7 estudiantes aparentemente, los 7 han reprobado. Y eso está bien porque eso quiere decir que todos al momento de comenzar con este curso no sabían nada de inglés
y han empezado en cero. Y eso es bueno porque seguramente que luego va a mostrar cómo estos 7 estudiantes han aprendido el idioma a partir del uso de esos métodos que en un principio nos han mostrado, y también lo va a mostrar seguramente acá, creo que ya está. No, ese no es todavía. Ok. Y ok, y acá está como ya han, y estas son las notas de cómo ya han subido. Por ejemplo, acá han reprobado y después de haber reprobado, luego les han vuelto a tomar el test, y aquí son las notas al final de todo el programa, cómo han mejorado. O sea, más o menos esa es la lógica de lo que tienen que ser los resultados. Se tiene que mostrar en una primera instancia que todos los estudiantes o los participantes reprueban o no saben nada del idioma, o se les puede tomar un placement test, digamos, para ver qué nivel de inglés tiene, pero en la mayoría de los casos en los trabajos dirigidos se asume o se tiene que asumir que la mayoría de los participantes son o, o estudiantes que están en 0-0, lo que se les dice real beginners, o si son false beginners, o sea, que tienen ya alguna base, digamos, de inglés, y eso es lo que nos ayuda en esta primera parte. Y luego simplemente lo que voy haciendo es, voy explicando cómo se ha, una vez que he determinado esos, eh, esos elementos, luego vean cómo el tesista lo que hace es ir, ya empieza a mostrar los mismos resultados de arriba, pero después de que ha terminado el programa, y se empiezan a mostrar las notas de los participantes, pero ya con notas de aprobación, o sea, de 0 que tenía el estudiante 1, ahora ha subido a 18. El 2 de 0 ha subido a 14. Y se puede ver cómo los métodos que se han utilizado han funcionado para todo esto. Y aquí se tiene un gráfico. Incluso acá se puede hacer un gráfico comparativo entre lo anterior y estos últimos gráficos. Entonces, todo esto yo tengo que revisar para ver si ha funcionado o no. Hay algunos trabajos dirigidos en donde se propone algún tipo de metodología y a veces no funciona la metodología o algunos aspectos de la metodología, y eso también se debe informar en esta parte. Es decir, sí ha funcionado todo, pero menos esto, y así como para que se tenga cuidado en la siguiente investigación que se haga. Vean cómo nos van mostrando los resultados, ¿no? De manera muy, acá está, chequen, aquí tienen lo que les decía, estos son los resultados comparativos que me sirven para ir revisando. Vean cuán efectivo ha sido el sílabus que han planteado acá, ha sido muy efectivo porque todos han subido casi el doble de lo que han empezado. Y los que ya tenían algún nivel han reforzado obteniendo niveles altos en, en sus scores. Entonces yo voy analizando eso, voy mostrando más elementos. Miren, rangos. Acá nos están mostrando rangos. La mayoría ha llegado con 22 y 24 de score. Son las notas más altas. Y se pueden ver acá los rangos. Todo esto entonces me sirve para ir analizando en el estado del arte. Entonces yo más o menos, al ver estos resultados, al ver la literatura que he revisado anteriormente, y en base a lo que yo más o menos quiero plantear, yo más o menos en este punto del estado del arte, yo ya me voy dando cuenta de si lo que yo estoy planteando, mi idea de investigación es correcta o no es correcta. Para eso me sirve el estado del arte, me sirve para darme un vistazo inicial de más o menos cómo es. Entonces, chequen acá, más o menos esta primera investigación me ha dado un vistazo general de lo que sería trabajar con materiales materiales extracurriculares como ser superheroes y utilizarlo como una estrategia instruccional, ¿no? Para eso tengo que manejar todo ese tema de estrategias instruccionales, etcétera, lingüística aplicada como tal. De todo lo que yo he analizado hasta este momento, se supone que debería ir tomando apuntes en un cuaderno, o preferentemente hoy en día con la tecnología, ir grabando tal vez bitácoras en donde se vayan grabando diferentes tipos de, no sé, digamos, todo lo que uno vaya indagando o revisando o haciendo durante la investigación, uno puede irlo grabando en una grabadora para luego transcribirlo de acuerdo al formato de estado del arte que les proporcionen en las universidades. La mayoría de las universidades manejan el mismo tipo de formato de estado del arte, pero sin embargo en algunas universidades pueden variar. Ese es el primer ejemplo. Revisemos el segundo ejemplo. No sé si hasta este momento tenemos alguna pregunta.
Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo de trabajo dirigido en el cual se ha trabajado igual. Vean que es la misma lógica. Esperemos que cargue. Eh, esperemos a que cargue. El internet está algo lento. Pero sin embargo, vamos a revisar ahora, como hace un momento, y nos vamos a dar cuenta que el título, por ejemplo, va a tener la misma forma, o sea, siempre va a ser una variable independiente interviniendo a una variable dependiente. Por eso se llama investigación por intervención. Eh, entonces, mientras más trabajos dirigidos relacionados al tópico que yo quiero realizar revise, mi trabajo dirigido va a estar mejor hecho. La clave es de que, digamos, el secreto para que me vaya bien en un trabajo dirigido es hacer este trabajo que estoy haciendo yo, que lo estamos haciendo entre todos, para que así todos nos enteremos cómo se hace, hacerlo con mucho cuidado, tomarse el tiempo de tomar los apuntes detalladamente de lo que ha planteado cada autor y revisar la mayor cantidad de autores. Obviamente, mínimamente 3 autores. Pero si ustedes pueden revisar más autores, 5, 10, 15, 20, no sé, más autores, mientras más autores revisen relacionados a la temática que quieran realizar, su investigación va a estar mejor realizada. Porque lo que ocurre con un trabajo dirigido es que, a diferencia del proyecto de grado y de la tesis de grado, es que el trabajo dirigido se pone en marcha apenas el perfil es aprobado, pero se pone en marcha de verdad y de manera práctica en una institución. Entonces, el tesista en este caso no se puede equivocar. Y a veces cuando se equivoca o no hace una buena revisión del estado del arte como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, o no revisa más indagando en más literatura, puede llegar a cometer errores, pero errores internos dentro de la investigación que en algunos casos son insalvables, o sea, que ya no se pueden arreglar y que lo único que le queda al tesista es rehacer todo el trabajo dirigido. Y como entenderán, rehacer un trabajo dirigido es imposible, o sea, tendríamos que empezar de nuevo desde cero, porque muchas por ejemplo, de las evaluaciones que se han tomado en un trabajo dirigido, no se pueden volver a tomar, o sea, solamente se toman una sola vez. Y si, digamos, esas evaluaciones están mal hechas, listo, se perdió el tiempo y se perdió la evaluación. ¿Cómo garantizo que todo esté bien? Hagan bien esta parte, tómense su tiempo al momento de hacer su revisión bibliográfica y el estado del arte sobre todo. Tómense su tiempo. En un trabajo dirigido bien secuenciado en temas de tiempos, esta parte debería durar por lo menos un mes. O sea, pero bien revisado. Revisar varias investigaciones, tomar apuntes bien detalladamente y no hacerlo a última hora. Ese es el secreto, digamos, ¿no? Cuando uno lo hace a última hora, trabajo dirigido, esos son problemas inminentes. Lo que sí puede ocurrir en las otras versiones, ¿no? Lo que es una tesis de grado o un proyecto de grado se puede arreglar si es que uno comete ese tipo de errores, pero en un trabajo dirigido es complicado, es muy complicado. Incluso hay casos en donde ya el trabajo dirigido ha terminado, los estudiantes ya no existen, porque se han graduado y ya no son parte de la investigación y nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en algo, entonces ya no puedo rehacerlo. Ese es el problema de los trabajos dirigidos. Por eso esta parte es clave hacerlo bien. Vamos a revisar este otro trabajo. Chequen el título. Lo mismo, comienza con una variable interviniente. ¿Cuál es la variable? Perdón, con una variable independiente, que es syllabus design to teach basic English language to adult people using communicative approach according to the Educational Law 070. ¿Ok? En este caso es el syllabus, es un syllabus, que es un syllabus design para un curso de inglés básico para adultos. Entonces, la variable independiente es el syllabus design a un nivel básico. Y la variable dependiente, en este caso, sería Basic English to Language and Adult People. O sea, ¿qué va a ocurrir en esta población de adult people que están aprendiendo inglés básico si yo intervengo
con un syllabus design apropiado, basado en el communicative approach. O sea que el syllabus va a estar diseñado en base a los 6 principios básicos del communicative approach que todos conocemos, y además, porque esos principios básicos están basados en las escuelas constructivistas, básicamente en el constructivismo como tal, y esos conceptos constructivistas se van a adaptar a lo que es la ley educativa que rige la educación en nuestro país, que es la ley Avelino Cignani, la 070. Que la adaptación no debería ser muy difícil porque la ley en completa es también, está escrita bajo un enfoque constructivista. Entonces, el Communicative Approach y en este caso, la ley Avelino Cignani, ambas son, digamos, de la misma tendencia educativa, entonces la adaptación curricular no debería tener mayor problemas. Eso es lo que está proponiendo, que se va a diseñar un syllabus para enseñanza de inglés básico con adultos, donde se va a utilizar el método comunicativo, utilizando los principios básicos seguramente, pero todo esto se va a enmarcar dentro de lo que es la ley Avelino Cignani. Entonces, solamente viendo el título, yo ya me puedo dar cuenta de que el autor nos va seguramente a llevar por un viaje muy detallado en relación a la parte literaria con el método comunicativo y el communicative approach, porque es muy diferente approach y method. Approach es el enfoque y method es cuando el enfoque se vuelve, digamos, práctico, ¿no? Cuando ya lo llevo a la práctica. En este caso solamente nos dicen approach. Entonces, seguramente solamente va a utilizar los principios filosóficos del communicative approach. Entonces, yo me imagino eso. Y segundo, obvio, me está hablando de la ley Avelino Cignani. Entonces, yo ya tengo que tener cierto conocimiento de la ley Avelino Cignani. De hecho, cualquier proyecto que sea trabajo dirigido en enseñanza de idiomas en el territorio nacional, más allá de que sea para enseñanza de cualquier idioma, de cualquier tipo de educación, tiene que estar enmarcada dentro de la ley Avelino Cignani, porque es la reforma actual, ¿no? Entonces, todo debería estar enmarcado dentro de lo que dice esa ley. Y eso es lo que proponen. Y luego dice un syllabus design, que es lo que van a hacer. Entonces, trabajo dirigido en realidad se basa en lograr crear un syllabus design, que es un programa de contenidos para un inglés básico. Entonces, al tratar de entender eso, yo sigo indagando y hago lo mismo que he hecho en la anterior investigación. Lo primero que voy a hacer es revisar el índice para ver qué aspectos ha tomado en cuenta. Entonces, estas son formas de, digamos, hacerlo más rápido y así no estoy dando vueltas. Ahora, imagínense hacer este mismo trabajo con libros. Sí funciona, pero me va a tomar mucho más tiempo porque los libros son más generales. En cambio, investigaciones les va a llevar directo al grano. Y entonces luego recién revisó libros, pero ya en base a estas investigaciones. Revisar, digamos, la bibliografía que tiene cada una de estas investigaciones, los autores que cada investigación está planteando, yo los reviso por mi cuenta y, digamos, encuentro teoría que tal vez no ha sido mencionada en la investigación, pero que sí me puede servir en mi investigación. Pues voy revisando de igual manera y vean que acá en este trabajo dirigido no tenemos, acá está. Acá ya no dice marco teórico, tampoco dice revisión bibliográfica, acá aparece como theoretical reference, o sea, una referencia teórica. Se dan cuenta que es mucho más simple. Y vean que los elementos que se ponen en la referencia teórica están bien relacionados con el título. Chequen, Language Learning and Teaching, Schools in Second Language Acquisition, Questions about Second Language Acquisition, Teaching Learning Process, Communicative Language Teaching and Communicative Approach. ¿Ok? Vean que acá ya, por ejemplo, acá ya está hablando del Communicative Approach y está hablando del Communicative Language Teaching, o sea que nos va a hablar del enfoque así, tal cual, bien delimitado de lo que es la enseñanza del idioma inglés a partir de ese enfoque, no como método, como enfoque. Contexto nos va a dar un real situation, interpersonal language,
y esa es la parte contextual de lo que van a ser las clases seguramente para el trabajo dirigido. Estas son la población. Recuerden, como es un trabajo dirigido, a diferencia de una tesis, en una tesis sí existe la parte, digamos, un subtítulo que dice muestra y población. En un trabajo dirigido no. Normalmente se supone, perdón, en un trabajo dirigido, tanto la muestra como la población son muestras intactas, o sea, que no se pueden modificar, que no se pueden muestrear, o sea, no se pueden trabajar con ese tipo de muestras. Es por eso que la gran parte de los trabajos dirigidos hacen esto, añaden un capítulo en el marco teórico donde van a hablar de su población y los van a describir en términos cualitativos. Como en este caso, nos hablan en términos cualitativos de age and acquisition. O sea que los participantes de este trabajo dirigido van a ser en su mayoría seguramente adultos, que van a estar arriba de los 50 años, y nos está hablando aquí de la parte teórica, que seguramente cuáles son los factores que intervienen. El problema fundamental de los hablantes, de los estudiantes de arriba de 50 años, es que algunos pueden tener principios de Alzheimer y a otros que todavía no lo tienen, este aprendizaje les ayuda a prevenir el Alzheimer. Y aquí lo están explicando, que este es un factor interesante y que se debería mencionar obviamente en esta parte porque el trabajo dirigido tiene que ver con enseñanza de adultos a adultos mayores, ¿no? Que es un enfoque muy nuevo. Y vean, luego nos empieza a detallar desde una perspectiva pedagógica, didáctica, qué es lo que se va a hacer como tal. Y luego viene el syllabus design, que en la lingüística aplicada a la enseñanza es toda una rama, es como una materia aparte, es una disciplina. Todo lo que es syllabus design, y aquí nos explica los tipos de sílabus que existen. Estos son los 3 tipos. Y hay uno más que creo que acá no está, que es el otro que se llama el tipo de sílabus ecléctico, que es la mezcla de estos 3, que es el que hoy en día se utiliza. Acá nos habla de course design, que se debería tomar en cuenta. Ahí aparece el método Realia. Para los trabajos dirigidos, sobre todo, cuando se va a trabajar en enseñanza como tal, es muy recomendable utilizar este método que es Realia, que además es uno de los elementos fundamentales del método comunicativo, que todas las actividades tengan características de Realia, o sea, que tengan que ver con, que se parezcan mucho a la realidad. Y por eso es que el método comunicativo, en el método comunicativo, el trabajo individual en los estudiantes es el mínimo. La mayoría del trabajo tiene que ser grupal justamente para que este elemento realia se manifieste en la enseñanza como tal. Y nos va hablando, fíjense, de estilos de aprendizaje. Seguramente que los participantes del trabajo dirigido, de acuerdo al análisis de necesidades, tienen este tipo de estilos de aprendizaje. Todo lo que se escribe en el marco teórico, además del título, tienen mucho que ver y está relacionado con el análisis de necesidades que se ha hecho al principio a los estudiantes. Y de ahí se va escribiendo también el marco teórico. O sea, no es que todo lo que se pone acá es por gana y gusto del tesista, no, sino que viene de análisis de necesidades, título y obviamente del estado del arte. Todo esto es el producto del estado del arte. Ahí es donde me doy cuenta qué es lo que me falta, qué es lo que no me falta, etcétera. Y chequen, y al final ya entra aquí lo que es, le da todo un acápite completo para describir a la ley Avelino Cignani en más o menos 5 páginas, como 6. Nos habla de sus objetivos, las bases fundamentales, cómo se divide, y seguramente cuando ya explica acá, debe explicar en cuál de estas áreas está el plan de trabajo que se está planteando en este trabajo dirigido. Entonces, chequen el marco teórico, es bien simple, no es como el de una tesis. Si han revisado trabajos, marcos teóricos de tesis, son enmarañados, o sea, dan vueltas y vueltas y vueltas en elementos filosóficos, epistemológicos, porque el afán de una tesis es otro, muy diferente al de un trabajo dirigido. Y es por eso que en un trabajo dirigido esto va a ser así. No es mucho más simple. Entonces, esto obviamente mientras yo voy haciendo esta revisión bibliográfica, tengo que tomarme el tiempo de leer
página tras página, no solamente una vez, varias veces, tratar de hacer mapas mentales, tratar de hacer tarjetas bibliográficas de todo lo que estoy leyendo, pero en relación sobre todo a la parte teórica. Y indagar, por ejemplo, si digamos estoy en la página 50 del marco teórico, que ahora me voy, eso está algo lento. Por ejemplo, imagínense que estoy leyendo esta parte del marco teórico, indagando en el estado del arte. Al revisar Intercultural Communication, me doy cuenta de que este autor, Matsumoto, es importante para mí. O sea, me doy cuenta de que cada vez que aparece Matsumoto, todo lo que se escribe sobre él son cosas interesantes y que me podrían servir en mi trabajo dirigido. Entonces, lo que yo hago es hago mi ficha bibliográfica y lo anoto al señor Matsumoto y anoto estos datos. Por ejemplo, estos datos que el tesista ya ha puesto es oro para mi persona. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo quién es el autor, me está diciendo el año de edición, lo que escriben acá proviene de Matsumoto, del libro que he escrito en el año 2000 y de la página 24. Esos datos son súper importantes porque luego yo puedo entrar a Google y buscar si evidentemente Matsumoto en su libro del 2000 en la página 24 nos dice, Culture is a dynamic system of rules, explicit or implicit, established by groups in, etc. O sea, tengo que verificar si esto, hasta dónde es correcto y hasta dónde me sirve, digamos. Porque luego, fíjense aquí, aparece ahora Brown. En algún punto la cita luego aparece Brown. Y luego si sigo leyendo, luego aparece Vargas. Esos autores son los que yo tengo que ir tomando apuntes en mis fichas bibliográficas y esa es la forma, digamos, de tomar los atajos para hacer el estado del arte y de esta manera yo ya puedo armar un marco teórico o una revisión bibliográfica más rápido y más exacta en relación a lo que yo quiero hacer. Al hacer esto, yo estoy delimitando mi trabajo dirigido y voy a hacer de que mi trabajo dirigido sea mucho más exacto. Entonces, tomar en cuenta esta bibliografía es súper importante. Y lo más importante de esto es sobre todo irnos tanto en esta investigación como en la otra que estábamos revisando, no olviden ir al final siempre a lo que es las conclusiones y recomendaciones, que es donde el tesista nos dice a qué conclusiones han llegado y a qué recomendaciones. Las conclusiones son aquí están. Fíjense, acá nos están diciendo, al final de este trabajo, el enfoque que se ha propuesto ha ayudado a nuestros participantes a mejorar su inglés a través de la contextualización del aprendizaje, a través de utilizar un sílabus basado en las necesidades de asociación reiterada de las personas. ¿No? Y vean cómo están explicando y nos dicen por qué y cómo este sílabus nos ha ayudado y y ha hecho que nuestros objetivos se cumplan. Todo lo que se escribe acá, por ejemplo, en la parte de las conclusiones es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estas conclusiones y estas recomendaciones que aparecen más abajo que ha escrito el tesista, tanto en esta investigación como en cualquier otra, están escritas en base a los objetivos, tanto general y específicos del investigador. Entonces, esto es otra vez oro puro, ¿no? Porque de acá yo puedo sacar incluso mi tema de investigación, porque acá me está diciendo qué es lo que no se ha investigado, cuál ha sido el efecto de la variable dependiente en la independiente en la dependiente y qué es lo que se recomienda en base a esto. Y eso existe en todas las investigaciones, tanto en esta, tanto en la otra de hace rato, etcétera. ¿Ok? Y bueno, por último vamos a revisar una investigación más para igual ver, para que ustedes vean sobre todo que todos los trabajos dirigidos, todos los proyectos de grado y todas las tesis desde una perspectiva epistemológica y de formato, digamos, desde una perspectiva de la lingüística de texto, del texto como tal, todas tienen, digamos, más o menos el mismo formato porque todas buscan lo mismo. Buscan lo que es realizar una intervención como tal. Ok, acá vamos a buscar una más. Revisemos una en traducción. Acá tenemos un trabajo dirigido en traducción.
para que veamos cómo cambia. O sea, la parte metodológica es lo mismo. Lo único que va a cambiar van a ser las variables de intervención. Que en este caso, como ya es traducción, el problema cuando se hace traducción es el objeto de estudio, porque cuando se trabaja con enseñanza aplicada, lingüística aplicada a la enseñanza, el objeto de estudio, más allá de que pueda ser un sílabus y demás, a la larga terminan siendo los estudiantes y se trabaja con personas, con seres humanos y toda la investigación está basada en ese aspecto, de que el objeto, parte del objeto de investigación son estos seres humanos. Pero sin embargo, cuando se hace traducción, al traductor no se lo investiga mucho, se investiga más al texto que ha sido traducido por el traductor. Y ahí es donde no es difícil, pero sí va a requerir algo más de abstracción para poder entenderlo. Por ejemplo, chequen este trabajo dirigido súper interesante. Tiene que ver con la traducción de Translation of Dossiers of Drug Product from English into Spanish at the Pharmamedical SRL, que debe ser la empresa donde han hecho la traducción de unos dossiers. O sea, la traducción, esa es la variable independiente. La traducción de dossiers of a drug product. Y quieren ver cómo el hecho de realizar esta traducción, utilizando técnicas, métodos y enfoques de traducción, cómo eso, digamos, va a ayudar a lo que es la intervención como tal, que es la traducción de estos textos del inglés al español en esta empresa. Y es muy importante esta, ¿no? La secuencia inglés al español, que quiere decir que el texto base originalmente ha sido escrito en inglés y el texto objeto al que se tiene que llevar está en español. Entonces, ya me voy imaginando más o menos el marco teórico o la revisión bibliográfica de qué tipo va a ser. Después de revisar eso, me voy, como en los otros casos, al contenido. Específicamente busco el marco teórico o lo equivalente. Van a ver que en algunos casos no aparece de esa manera. Ok, a ver, busquemos cómo está acá. Vean, este trabajo dirigido, por ejemplo, no tiene un marco teórico como tal, o sea, no hay en ninguna parte un subtítulo que nos diga algo parecido a marco teórico. No existe, pero en realidad el marco teórico está aquí y aparece con el subtítulo de Foundations y nos habla a partir de ese título. ¿Y qué es lo que nos va a hablar? Como es traducción, lo que tenemos que hacer ahí ya es explicar primero cómo ocurre el proceso de traducción, qué es la traducción, qué elementos intervienen en este proceso. Y acá, por ejemplo, chequen, lo primero es que va a indagar en lo que es theoretical basis, qué es traducción, text analysis, scientific technical translation, claro, porque como este tipo de traducción es científica y técnica lo que se está realizando. Y ahí nos explican las diferencias entre el proceso de traducción, el método y la estrategia, el tipo de traducción que se está utilizando, que va a ser directa y oblicua. Y vean que solamente hasta ahí, ese es el marco teórico, lo equivalente. Luego ya vienen objetivos, justificación, que son las cosas ya metodológicas, digamos, pero revisen que otra vez, la parte teórica es simple, directo al grano. No damos vueltas, no buscamos discutir, no buscamos indagar como en una tesis, sino es directo al grano. Vamos a hacer esto, con esto, con esto, con esto. Lo que sí se respeta como en una tesis es de que en cada uno de estos elementos, por ejemplo, innovation, originality, social relevance, scope, etcétera. Perdón, me he equivocado. Más arriba, acá, por ejemplo, Scientific Technical Translation, y tengo el primer subtítulo, Technical Style. Ahí debería hablar de al menos 3 enfoques o de 3 autores que me hablen de eso. Eso sí, tiene que haber la variedad. No se puede hablar de un solo autor en cada uno de esos acápites. En cada subtítulo mínimo se tienen que comparar o contrastar 3 autores que nos contrasten
ya sea la parte conceptual, ya sea como en una tesis se puede también, no mucho, pero sí se puede hacer como un diálogo entre los autores o simplemente hacer una descripción teórica de lo que trata esa sección de la cual se está hablando. Pero sí, la variedad de los autores. Revisen como hemos revisado hace rato, van a ver que en cada sección al menos se hablan de 3 autores, mínimo. Y luego se van mencionando, en algunos casos, más autores, y la clave siempre es reconocerlo con el formato APA. Ahí está. Y luego, como siempre, me voy también a mis resultados. La página 69, conclusiones y recomendaciones. A ver, vamos. En los trabajos dirigidos como es traducción, en traducción, lo que se reporta en la parte de resultados es cuántas páginas se ha traducido y sobre todo qué tipos de técnicas se han utilizado al momento de realizar la traducción. Por ejemplo, acá tenemos los resultados, nos explican cuántos. Vean lo que nos van explicando, nos van hablando en términos bien desde la lingüística del texto, ¿no? O sea, bien concreto. Nos habla en términos técnicos de incluso cuántos acrónimos habían, cuántos términos técnicos. Se supone que para este tipo de trabajo el traductor o quien está haciendo el trabajo dirigido tiene que realizar sus fichas, ¿cómo se llaman? Fichas de traducción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Unas fichas de traducción, fichas terminológicas de traducción. Y esas fichas de traducción terminológicas es esta parte de Technical Glossary, el glosario técnico que se hace tiene que ser en base, y aquí describen que su glosario técnico de ellos tenían 171 términos, de los cuales 71 eran acrónimos de diferente tipo y 100 eran términos técnicos como tal del área que han traducido. Y vean que esos son sus resultados, o sea, no hay más. Si ahora por temas de tiempos no lo vamos a poder ver, pero ustedes ya saben cómo hacerlo. Cuando termine esta sesión, cuando tengan más tiempo, ingresen aquí al repositorio de trabajos dirigidos, busquen más trabajos dirigidos que se han presentado en la carrera de lingüística o en otras carreras, es bueno comparar y van a ver que en otros trabajos dirigidos en traducción, que no son muchos, pero en otros, en esta parte, por ejemplo, de los acrónimos y de verdad, en otros trabajos van a presentarse lo que son gráficos, en donde nos van a mostrar gráficos, por ejemplo, de cuántas técnicas se han utilizado, de las técnicas que se han utilizado, cuál ha sido la más útil, cuál ha sido la menos útil, de todos los textos que se han trabajado, cuál ha sido el tipo de texto más común, el menos común, con cuál de todos estos textos el traductor ha tenido más problemas, con cuáles no, etcétera. O sea, todo ese tipo de resultados se pone en esta parte. Vean que en este caso es súper concreto, pero van a ver en otros, como les decía, que se van a utilizar estadística, etcétera. Entonces, mucho depende del tutor y obviamente también del trabajo dirigido, o sea, del tema, cómo se realiza. Entonces, básicamente, todo esto de lo cual hemos hablado hasta este momento es el estado del arte, que es lo que no es otra cosa que revisar qué es lo que se tiene de lo que quiero investigar. Como lo que he hecho ahorita, yo ya sé qué es lo que se tiene. Y se supone que eso yo he tomado apuntes y luego lo único que se hace es en base al formato, todas las carreras cuando uno empieza a trabajar con un trabajo dirigido, un proyecto de grado o una tesis de grado, al momento de presentar el perfil en la institución, que ese es un trámite administrativo, nos dan una copia normalmente de lo que debería contener el perfil de trabajo dirigido en este caso. En ese perfil como tal es donde van a tener el detalle sobre todo de, por ejemplo, cuántos capítulos debe tener el trabajo dirigido y qué tipo de formato debería tener, y eso es importante tenerlo al principio, ¿no? Sobre todo con lo que son estos trabajos dirigidos. Y hacer la indagación con el mayor lujo de detalle, y en ese formato que les dan hay una parte que les dicen presentación del estado del arte y les dan ya un formato hecho. Como tal, lo único que tienen que hacer es seguir el formato que les dan en base a la información que es la que han rescatado, que la han hecho como la han podido ver hoy en esta sesión. Bueno,
Bueno, con eso yo creo que vamos a ir cerrando la sesión de hoy. No sé si tenemos preguntas, comentarios respecto, tal vez alguna pregunta que hayan tenido respecto a lo que hemos hecho el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido útil esta información. Esta ha sido la segunda sesión de esta serie de cápsulas de investigación, esta específica sobre trabajo dirigido. Nuestra siguiente sesión va a ser el próximo miércoles a la misma hora. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar específicamente de cómo establecer la propuesta de trabajo dirigido y como parte de la propuesta, cómo realizar de la mejor manera el estado, perdón, el need analysis, lo que es el análisis de necesidades, cuáles son los métodos que se utilizan para hacer ese need análisis, cómo se los realiza, e igual vamos a revisar varios ejemplos del repositorio de investigaciones que ya se han realizado y que ya se han presentado, ¿no? Con ese tipo de investigación. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan una gran semana. Hasta luego. Bye bye, José. Bye, Mauricio.